Bueno, en este vídeo vamos a hablar entonces de codificación. Codificar significa elegir para cada una de mis variables categóricas, ¿se entiende? ¿Cuál va a ser mi nivel de referencia? ¿Vale? Para poder interpretar correctamente luego el modelo, como hemos visto en el vídeo anterior de cómo se modela un modelo de regresión. Hay distintos tipos de codificación, pero aquí vamos a ver fundamentalmente los dos que yo creo que más se usan y que desde luego más sentido van a tener en los trabajos habituales en lingüística y en fonética. Por un lado está la codificación por contraste, que es lo que en inglés se suele llamar dummy coding. En esta codificación mi referencia es un nivel concreto de la variable. Entonces, por ejemplo, en el vídeo anterior veíamos un ejemplo de cómo puede cambiar la duración de las consonantes en función de la posición dentro de la palabra y el acento, ¿no? Si estaba en sílaba acentuada o no acentuada. Y pues habíamos elegido como referencia que la posición por defecto fuera interior, por lo tanto vamos a ver qué cambio aporta ser inicial con respecto a ser interior, y en la variable acento habíamos elegido la opción de no acentuada como punto de partida, como referencia. Estos dos ejemplos son de variables en las que únicamente hay dos niveles, pero ojo, que yo puedo aplicar también este tipo de codificación por contraste a variables con más niveles. Por ejemplo, si tengo la variable L1 y me interesa estudiar cómo se diferencian los hablantes de inglés o de francés o de italiano con respecto a los nativos de español. Entonces yo tomo español como referencia y al final el modelo me va a decir, bueno, pues sí, tú tienes tu referencia, pero si en vez de ser español eres inglés, para lo que sea, la medida me da igual, estos son números inventados en este caso, ¿vale? Para esta variable pues le sumas 0.020, pero si eres francés le restas 0.013 y si eres italiano le restas 0.004, ¿vale? Fijaos que en realidad siempre va a haber uno de los niveles que no aparece en este listado. Claro, el que no aparece en este caso es el español, porque es la propia referencia, es decir, en realidad está subsumido en el intercept, que ese es mi nivel de referencia en este caso, ¿no? El ser español en este caso con respecto al intercept suma 0, digamos, porque es el propio intercept, ¿de acuerdo? Y luego tengo otra manera de codificar que es centrada en la media, ¿vale? Que también se dice que en este tipo de codificación todos los coeficientes tienen que sumar 0. Hay veces que no tiene mucho sentido elegir uno de los niveles como referencia y ver cómo se comportan los demás niveles con respecto a él, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo punto de articulación, ¿vale? Porque voy a elegir labial como referencia y ver cómo cambian las coronales con respecto a las labiales o las dorsales con respecto a las labiales. ¿Y por qué he elegido labial en vez de dorsal o de coronal? ¿No? Entonces, en estos casos, parece que tiene más sentido elegir como referencia el promedio de todos los niveles. Y yo veo cómo se aparta labial con respecto al promedio, coronal con respecto al promedio, dorsal con respecto al promedio. Es decir, en este caso, ese promedio, ese es el intercept, es la referencia que yo he establecido para mi estudio. Y a partir de ahí yo puedo ver que pues labial le resta 0.009. Coronal le suma 0.007. Y claro, y diréis, ¿y dorsal? Y si os fijáis, en el caso de antes, también siempre había un nivel que no aparece. Y podía tener sentido porque ese nivel, en el caso de la codificación por contraste, era el propio intercept.
Pero aquí, ¿por qué hay un nivel que no aparece? Bueno, pues no aparece porque en realidad la suma de todos esos coeficientes siempre tiene que ser 0. Es decir, yo a partir de estos dos valores ya puedo deducir cuál va a ser el valor de dorsal. Porque si este está restando 9 y este está sumando 7, dorsal tiene que estar sumando 2. Porque así al final entre todos ellos se compensan. Pensad que esto es desviación con respecto al promedio. Hacia un lado tiro mucho, hacia el otro lado tiro bastante y le falta tirar un poquito más para que se equilibren, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la manera de deducir cuál sería el valor de dorsal, porque el modelo no nos lo va a decir, ¿no? Esto en R, por defecto, aquí lo he hecho, bueno, pues en este orden, porque pues ya lo habíamos establecido así y parecía como más lógico, pero por defecto en R el nivel que no va a aparecer cuando hacemos codificación centrada en la media es el último por orden alfabético, porque claro, empieza a listártelos todos, ¿no? Por orden alfabético, entonces en realidad pondría primero coronal, luego dorsal, y el último que va a dejar es como el de, bueno, pues si ya sabes todos los anteriores, este lo deduces por ti solito, que en este caso en realidad sería labial, ¿vale? O sea, aquí he hecho una pequeña trampa cambiando este orden, pero normalmente sería el último por orden alfabético el que no aparecería.